Como quisiera decirte, nos cantaban Los Ángeles Negros. Todos hemos vibrado con esa canción, ¿no? Y todos hemos vibrado también con la historia, la obra teatral clásica de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Y para conversar sobre este estreno del Teatro Nacional Chileno, estamos con Cristian Keim, director del teatro y director de la obra. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy contento de estar acá nuevamente. Este es un espacio de conversación que a mí me encanta y nada, pues y además a puertas de un estreno que nos tiene a todos bien emocionados. Claro que sí, tenemos la suerte también de conversar con Fernanda Pérez. Ella es actriz. Y cuéntanos de tus personajes en este Romeo y Julieta. Fernanda, bienvenida al Semáforo. Muchas gracias. Yo en la obra estoy trabajando como actriz y también como música, haciendo espacios musicales con saxofón, y estoy trabajando con el personaje de Tibaldo y con Fray Lorenzo. ¡Wow! Y bueno, pensamos música. ¿Esta obra tiene música, Cristian Keim? Sí, ¿Es como un musical, me contó un pajarito? Mira, ¿no? Yo creo que es más un concierto y es una... lo que pasa es que el original, además, el original de Shakespeare tiene canciones incluidas. Shakespeare en general ha trascendido el tiempo porque sobre todo él escribía teatro popular. Lo que ocurre que, claro, el academicismo en el que muchas veces caemos de alguna manera lo ha encapsulado, pero nada, es un teatro lleno de música, lleno de bromas. Y de algún modo es esa línea la que hemos seguido y claro, hay música en vivo, hay una banda en vivo, el formato es parecido a un concierto, eso ahí la gente dirá si tengo razón o no, pero el formato es parecido a un concierto y yo creo que es muy bonito de ver, yo estoy muy contento. ¡Wow! Bueno, qué suerte tenemos de conversar con Fernanda también, ¿no? ¿Qué sensación tienes tú como parte del elenco en este doble rol, ¿no? Actoral y musical. Difícil, es complejo, pero ha sido un trabajo, estamos trabajando desde marzo. Han sido 5 meses de trabajo, entonces ha sido un trabajo muy continuo, muy de a poquitito, entonces son cimientos muy fuertes, pienso. Y ha sido un trabajo muy amable también, con un elenco muy joven, entonces ha sido muy amoroso el proceso, muy saludable y de mucho aprendizaje. Bueno, y tengo más preguntas, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver William Shakespeare con Pablo Neruda, con Isidora Aguirre? Es como una juguera, ¿no? Y con Tomás. Sí, algo así. Mira, es que la traducción original de esto... Romeo y Julieta se estrenó el 64 en el Teatro Nacional y esa traducción la hizo Pablo Neruda, que por lo demás, de las traducciones al castellano de Shakespeare, yo diría que esta es la más hermosa. Así yo me la juego por esa frase rimbombante. Pero antes, el mismo teatro le había encargado a Isidora Aguirre que hiciera la traducción y la Isidora se demoró mucho tiempo. Pero la Isidora terminó de traducir esto en los 80. Y Tomás Enríquez, que es nuestro dramaturgista, que es el que defiende a Shakespeare, de algún modo, él tomó la base de Pablo Neruda y la intervino con algunos textos de la Isidora. Tiene una mezcla allí que es muy bonita porque de alguna manera es la poesía de Shakespeare y la expertise teatral de la Isidora Aguirre combinada, entonces es de una claridad y hermosura al mismo tiempo el texto que a nosotros nos sobrecoge. Siempre textos como este, más allá del montaje y eso, que nosotros creemos que estamos haciendo un buen trabajo, pero escuchar textos como este, siempre es una maravilla. Bueno, y siempre una maravilla asistir al Teatro Nacional Chileno, a la Sala Antonio Varas, que ya es un espectáculo, entrar a ese edificio hermoso. ¿Cómo se iba a llamar? ¿El cine persa o el teatro persa originalmente? Sí, se iba a llamar el cine persa, se iba a llamar cine persa. Y antes de que se inaugurara, Pedro de la Barra, que es como el prócer del teatro chileno, Pedro de la Barra consiguió cambiarle el uso de cine a teatro.
y ahí estamos. Qué bien, ¿eh? Gracias Pedro de la Barra, ahí donde quiera que esté, muy agradecido de esa acción. Fernanda, ¿qué significa para ti formar parte de un elenco súper diverso que tiene grandes nombres del teatro y también jóvenes promesas? ¿Cómo ha sido Cuéntanos un poquito de tus compañeros y compañeras que estás en escena. Bueno, es un elenco muy, muy diverso. Tenemos gente muy joven todavía que está estudiando, que está todavía en la escuela, y tenemos gente bien adulta que ya tiene una carrera en el teatro, que tiene prestigio. Y ha sido bien retador en ese sentido, porque hay que nivelar un poco esta expertise teatral con ser un poco quizás más nuevo, estar estudiando, pero excelente, muy, muy lindo el trabajo y muy retador. Somos unos privilegiados, en verdad, nosotros. Siempre lo hablamos, esta obra nace a raíz de un nuevo fondo del Ministerio para los elencos jóvenes, para como el teatro universitario. Para los elencos universitarios. universitarios. Ajá. Entonces, ha sido una tremenda experiencia a nivel teatral, pero también ha sido una manera de aprender cómo a dignificar el trabajo también. Nos están pagando bien, y estamos aprendiendo mucho, y ha sido, bueno, además como ha sido un proceso largo, ha sido demasiado hermoso poder trabajar tan tranquilos en el teatro, que de repente uno trabaja solo 2 meses para sacar rápidamente una obra, y aquí nos hemos tomado nuestro tiempo, nos ponemos a pensar, la pasamos también muy, muy bien en ensayos, y eso nos da como la chispa de creer que es un trabajo hermoso y muy bueno, lo gozamos demasiado. Qué importante eso. Bueno, lo hablábamos hace algunos meses con Cristian, la importancia de que el Estado entregue los fondos basales para que se pueda desarrollar el teatro universitario ya con varias décadas de trayectoria. Ustedes están ahí celebrando. Sí, nosotros estamos 84 años llevamos funcionando, y en la Sala Antonio Varas llevamos 70 años. Y claro, de alguna manera con la modificación que ocurrió a propósito de la dictadura y cómo cambió el país, pues el país se convirtió en un lugar hecho para las clínicas privadas, y nosotros que somos un CESFAM muy bueno, pues tenemos que pelear desde ese lugar. Y claro, y ahora que el Ministerio está apoyando a los teatros universitarios públicos de la Universidad de Antofagasta, de Playa Ancha, de Valparaíso y de la Chile, existe la posibilidad de proyectar este trabajo en el tiempo, fuera de esta idea de los fondos concursables, que a todos nos sirven evidentemente, pero que para una proyección en el tiempo, pues uno necesita un espacio, unos fundamentos mucho más proyectable en el tiempo, y este fondo nos da una tranquilidad, como señalaba la Fernanda, de poder trabajar muy dignamente con una diversidad de personas. El equipo es bastante grande comparativamente con otros proyectos. O sea, hay 10 actores en escena, una gran cantidad de técnicos, de diseñadores, de diseñadoras, de realizadores, coreógrafo, coach vocal. Es un trabajo súper grande. Lo que vemos en escena, claro, son 10 músicos, actores, interpretando Romeo y Julieta, pero atrás hay un esfuerzo súper grande humano que es muy bonito, sería muy bonito que se pudiera percibir aquello. Sí. Normalmente se aplaude a las actrices, a los actores, pero hay un equipo pero hay un equipo gigante atrás, y claro, y aquí tenemos, como señala la Fernanda, tenemos una mezcla de actrices, de actores, de generaciones. Hay una potencia juvenil súper importante en escena, pero también tienes la experiencia, no sé, de la Jacqueline Budón o de la Carmen Diza, del Marco Rebolledo, que son gente súper experimentada y con una larga trayectoria en el teatro chileno. Es exquisita la combinación. Bueno, y si comparamos, porque hablábamos de las versiones anteriores de esta misma obra en el Teatro Nacional Chileno, ¿cuál es el principal elemento diferenciador de esta propuesta 2025?
Yo diría que nosotros hacemos un teatro muy contemporáneo, muy conectado con la realidad. Eh, yo creo que la diferencia fundamental en términos estéticos es que es una obra que está hecha como un espectáculo, como un concierto, pero que ideológicamente yo no sé qué tan distinto será con las otras versiones anteriores, pero sí hay algo que nos hace mucho sentido, que es una frase que está dentro de la obra y que habla de estos tiempos muy claramente, que es que hay mucho que hacer por el odio aquí, pero hay mucho más que hacer por el amor. Sí, si uno se enfocara de alguna manera, el mundo en el que vivimos es un mundo en el que la primera palabra que te podría aparecer por inteligencia artificial por estos días buscando en un chat es la palabra guerra. ¿Sí? Todos los discursos de odio prenden con una facilidad impresionante. Y si uno se concentrase un poquito en esta cosa media pasada de moda, que es el amor, probablemente el mundo sería un poquito mejor de lo que es. No se trata de estar viendo el vaso medio lleno todo el tiempo, pero tampoco verlo medio vacío todo el tiempo. O sea, hay cosas bellas, hay cosas hermosas, por supuesto que hay cosas espantosas en este planeta, pero también el atender a esas cosas espantosas y potenciarlas solo justifica que personas que se benefician de ese odio accedan a los espacios de poder y control de nuestras cabezas. Bueno, seguimos hablando del amor con Fernanda Pérez. Ella es actriz y también forma parte del elenco musical de esta obra. Y quisiera preguntarte por el beneficio para ti como profesional de las artes escénicas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a sentir, qué vamos a experimentar, quienes vamos a ver Romeo y Julieta? Mucha ternura. Es una obra muy hermosa y como los protagonistas de esta obra o los personajes quizás más importantes, que tienen más espacio, son muy jóvenes, es muy hermoso verlos en escena, muy tierno, muy inocente, muy ingenuo, pero muy consistente. Y claro, este mensaje de amor que se desglosa durante toda la obra es algo que queda. Y el final de la obra, como ya todos sabemos, es súper trágico, ¿no? Entonces, creo que hemos dibujado un viaje muy especial para que el espectador se sienta acompañado, que sienta esa ternura después de esta tragedia y se vaya con un soporte, como una contención. Eso a través de la música, de las actuaciones, del diseño completo, de las luces, todo es un espectáculo muy, muy grande que apunta hacia eso, hacia el amor, a la ternura y lo que hacemos nosotros para cuidar esos espacios. Bueno, qué importante, quisiera ahondar también en el equipo integral, ¿no? Hablaba el director Christian Keim sobre la música, la iluminación, sobre el diseño teatral. Reforcemos la idea que nos están presentando una versión clásica de Romeo y Julieta, ¿no? Imaginemos la gente que va en un auto, por ejemplo, ahora. ¿Cómo podría imaginar los colores, los vestuarios, la música, la experiencia estética de la obra? Es un escenario que es una fotografía en profundidad, es un espacio muy profundo, es muy grande comparativamente con la normalidad de los espectáculos que uno ve en el mundo del teatro. Eh, la iluminación está armada a contraste. Y es un escenario uno podría decir, es como una especie de caja escenario de un espectáculo de vaudeville. Es un espectáculo, una especie de espectáculo de cabaret, el diseño. Pero aún así, siendo muy contemporáneo, perdón, es hermoso, pero siendo muy contemporáneo, el texto es el original y las ideas que trascienden son estas ideas basales a la humanidad,
que por algo han atravesado más de 4 siglos de historia, de reinterpretaciones, de misterios, el devenir de este texto. Y bueno, y además es la obra más representada en el mundo mundial. Entonces, verla, yo creo que para la gente que nos gusta el teatro, más allá de leerla o conocer la película, esa historia, verla en teatro, que es para lo que fue concebida por una cabeza genial, es un... vayan a verla. No se la pierdan. Y bueno, desde el 25 de junio, funciones de miércoles a sábado. Muchas veces, no sé, salimos los viernes o los sábados, pero quizá un día después del trabajo, un día miércoles, puede ser un gran panorama, ¿no? Romper la rutina e ir al teatro, Fernanda, ¿cierto? Rico, sí, demasiado rico. Oye, ¿y la música que vamos a escuchar? Cuéntanos también, invítanos a imaginar la sonoridad de la obra. Es súper variada, es grande, es muy grande y... ¿Por qué es grande? ¿La orquesta? No, la diversidad. Sonoramente, es como que se expande, es una cosa bien rica. También porque hay bronces, porque hay saxofón y trompeta, yo creo que da eso da otra una cualidad. proyección, algo muy hermoso. Yo creo que tenemos una mixtura de música y que es bien latino. Hay algo muy latino que también creo que está en el diseño. El traslado que hacemos de Romeo y Julieta es muy contemporáneo, pero está muy relacionado con el territorio. No estamos peleando con espadas tipo esgrima, sino que es el puñal. Es quizá más chicano y como latino, sí, como antiguo, setentero. Yo lo pienso bien así, como una cultura bien chicana. Y la música apunta a eso. Hay una mixtura de elementos muy latinos, como puede ser, tenemos una canción de José José, que se canta, pero también pasamos por ritmos como el bossa nova, también como letra hablada en portugués, y también tenemos elementos súper anglosajones. Sí, no, es una mezcla y claro, los instrumentos son trompeta, saxo, guitarra, bajo, piano, batería. Sintetizador también, que sí, lo metemos mucho. Y nada, es muy diverso y además composiciones originales del Alejandro Miranda, que es un tremendo compositor y que además, nada, tenemos la suerte de tenerlo como el director del grupo en la orquesta, digamos. Entonces, nada, es un placer. Qué linda experiencia, nos invita a vivir el Teatro Nacional Chileno, las entradas disponibles en ticketplus.cl. Y a mí me gusta mucho anunciar que hay precios preferenciales, ¿no? Por ejemplo, estudiantes 3.500. Es súper barato. Claro, entrada general 8.000 pesos, personas con discapacidad 4.000 y estudiantes de tercera edad 5.000 pesos. Ticketplus.cl, vale la pena totalmente ir a vivir, ¿no? Cuando uno va al teatro se desconecta, yo creo que eso se agradece, ¿no? Deja las notificaciones, el teléfono, de estar pendiente de otra cosa y entra en este mundo fascinante y clásico de Romeo y Julieta en esta versión 2025. Y vamos a saludar con mucho entusiasmo a personas que tienen mucha suerte para partir esta semana. Verónica Villarzún, Rebeca Jara, María Vázquez, Sandra Pérez y Juan Olivares podrán elegir el día para asistir a ver la obra desde el 26 de junio al 19 de julio. Así que felicitaciones, pues muchas gracias por participar, lo estamos viendo ahí en el YouTube de Radio Universidad de Chile. Y bueno, se nos comienza a ir el tiempo, pero les quería ofrendar unos segundos finales para invitar a la gente y vamos a partir con Fernanda. ¿Por qué debiéramos ir a ver Romeo y Julieta? Sobre todo yo creo porque se vienen unas primarias presidenciales y esta obra habla sobre el amor, sobre cómo tenemos que luchar en el mundo antiguo y en el contemporáneo con los discursos de odio, con el ascenso del fascismo, con esta palabra que nombró aquí el director, guerra. Entonces es muy importante. Además, en la escena nacional es raro ver clásicos. No estamos acostumbrados en la escena teatral. Aquí en Chile estamos siempre apuntando por hacer cosas nuevas, por el mundo como más experimental, quizás más de la performance. Entonces, ver un clásico es una tremenda oportunidad. Es un elenco de lujo, gente joven, hermosa, así que no se la pueden perder por nada del mundo. Es un trabajo hermoso. Bueno, muchas gracias Fernanda Pérez y estamos también
listos para escuchar a Christian Keim. ¿Por qué hay que ir a ver Romeo y Julieta al Teatro Nacional Chileno? Yo creo que hay que verla porque, claro, como dice la Fernanda, es un clásico, es una obra que es fundamental en la construcción de imaginarios a todo nivel, a un nivel universal, porque tiene una música en vivo de los Mil Demonios y sobre todo porque la reflexión, porque además lo van a pasar fantástico, esa es mi apuesta, yo creo que lo van a pasar estupendo, pero además es una reflexión sobre el amor. Hablar del amor actualmente es ser súper revolucionario, es ir muy contra la corriente. Yo creo que esta es una obra en ese sentido profundamente revolucionaria y es bueno asistir a revoluciones, al menos desde un escenario al que uno tiene acceso, ¿sí? Yo creo que eso puede ser una tremenda experiencia. Romeo y Julieta, entonces, una gran posibilidad de hacerse un autorregalo, ¿no? Una experiencia inolvidable, Romeo y Julieta, y de invitar a alguien también, ¿no? Puede ser una experiencia que puede cambiar su destino amoroso. Quizás, ¿no? No sabemos. Siempre hay que jugarse. Muchísimas gracias, Fernanda Pérez, Christian Keim, Romeo y Julieta en el Teatro Nacional Chileno. ¿Y sabían ustedes que los Jaivas grabaron Mamayuca acá en la sala máster de la Radio Universidad de Chile? Mira, qué estupendo. ¿Cierto? Yo me sorprendí mucho y dije, vamos a escuchar esta bella canción. Escuchamos a los Jaivas con Mamayuca.